Entonces, la clase pasada estábamos mirando un método para calcular los coeficientes de Slade-Jordan. El método consistía en aplicar los operadores escalera a los estados de máxima proyección. Consideramos que los estados de máxima proyección son iguales en cualquier base, ¿cierto? En la base acoplada o en la base no acoplada son lo mismo. Le aplicamos el operador escalera y vamos bajando los índices de la componente z del momento angular, los vamos bajando en 1, ¿no? Y obtenemos de ahí los coeficientes de Slade-Jordan. Yo les mostré cómo se hacía, ¿no? Cómo se hacía usando el operador escalera. Y además les mostré un truquito usando la ortogonalidad de los estados físicos. Se podían predecir otros coeficientes rápidamente si usaban el hecho de que los estados son ortonormales. Entonces de ahí sacaban otros coeficientes. Tocaba para el ejemplo que hicimos la clase pasada, pues seguir aplicando el operador escalera hasta ir obteniéndolos todos, ¿no? De todas formas, no es necesario ponerse a verlos todos, simplemente ver cómo se hacían algunos. Hoy voy a mostrarles otro método, el método 2, método 2, para calcular coeficientes de Slade-Jordan. Este es un método más práctico, en general más sencillo. Tiene un nombre, ¿no? Es un método recursivo, ¿no? Pero eso es el segundo método que hay para calcular coeficientes, ¿no? Son solo dos, el de la clase pasada y el que vamos a ver hoy. Para este método tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a recordar cómo se escribían o cómo se expandía un estado en la base acoplada en términos de la base desacoplada y vamos a interpretarlo de dos maneras, ¿no? Entonces ustedes tienen un estado en la base acoplada y este estado lo pueden escribir como una suma en M1 y M2 de unos coeficientes que son los coeficientes de Slade-Jordan, que dependen de J, de M1 y de M2, multiplicados por los estados en la base desacoplada, que a nosotros no nos sirve cuando ponemos términos de interacción como el término spin-órbita, ¿no? Mientras no hayan términos de interacción de ese tipo, sí podemos usar la base desacoplada. Pero si ponemos un término de interacción como el término spin órbita, nos toca trabajar es en la otra base, ¿no? Que tiene una representación coordenada un poquito compleja. En fin, ¿no? Ahorita les recuerdo un poco cómo era la representación. En todo caso, esta era nuestra expansión y la clase pasada además notamos algo adicional y es que aquí se tenía que satisfacer otra cosa adicional y era lo siguiente, ¿no? Que M mayúscula, tenía que ser igual a M1 más M2. Aunque esta condición me gustaría más bien ponerla abajo. Vamos a ver cómo la podemos poner aquí. Se puedo poner como una matriz. Sí, mejor así. Así, ¿no? Queda mejor. Se recorre M1 y M2 en todos sus posibles valores, dependiendo de cuál sea el valor de los momentos angulares, ¿cierto? Y además vimos que la suma únicamente tenía valores diferentes de cero cuando se satisfacía esta igualdad, que M mayúscula, que es el número que aparece acá, sea igual a M1 más M2. Lo vimos explícitamente con dos ejemplos la clase pasada. Si M mayúscula si M1 más M2 es distinto de M mayúscula, los coeficientes valen cero. Valen cero. Aquí únicamente los que satisfagan esta igualdad van a ser distintos de cero. Miran, por ejemplo, el coeficiente de máxima proyección. En el coeficiente de máxima proyección ambos tienen que ser iguales, solo hay un vector. El coeficiente vale 1. La única manera para un coeficiente de máxima proyección es que M sea igual a M1 más M2. Para valores más pequeños de M2 y M1 se obtiene que los coeficientes valen 0, ¿no? Evidentemente, ¿no? Si ustedes tienen que M vale 3 y este vale 1 y este vale 2, únicamente esos dos valores máximos van a sumar 3. Después los otros valores que pueden considerar son siempre menores que 1 y 2. Sería, por ejemplo, 1, 0 y menos 1. Y aquí sería 2, 1, 0, menos 1, menos 2. El resto de conjuntos de valores, cuando usted los suma, dan un número menor a 3. Entonces el coeficiente valdría 0 y acá solo quedaría un estado. Quedaría que
este estado es igual a este de acá, donde el coeficiente de Slep-Jordan vale 1. Vale 1 por definición, porque decidimos que los estados de máxima proyección eran iguales. Y entonces normalizamos ese coeficiente para que valga 1. ¿Sí? Es una manera de normalizar el coeficiente. Entonces esta era la fórmula que obteníamos, ¿no? Pero esta fórmula pues se puede escribir de otra manera, siendo más explícitos. Decíamos que el coeficiente de Slep-Jordan valía lo siguiente. Vuelvo a escribir acá el valor del coeficiente. Se podía calcular haciendo un producto escalar. Este producto escalar lo pueden simplemente a este ket que está aquí, le aplican un bra que tenga estos mismos números cuánticos, ¿no? Entonces acá le ponen el siguiente bra con los números cuánticos en la base desacoplada M1, M2. Si hacen este producto escalar, entonces obtienen precisamente el coeficiente de Slep-Jordan, ¿no? Tomando en cuenta que estos son estados ortonormales. Si ustedes llegan a operar con un bra que tiene distintos valores, entonces da 0 siempre. El único que va a sobrevivir es el bra que tenga exactamente los mismos valores M1 y M2 que están en este ket, porque son los estados ortonormales, valdría 1. Si yo opero exactamente con este mismo estado, pero el bra con los mismos números cuánticos, entonces obtengo un 1 y de la suma solo contribuye precisamente el coeficiente, ¿no? Quedaría el coeficiente solo. Entonces esto pues es simplemente lo que hemos visto, lo que han visto ya en álgebra lineal. Cualquier vector se puede escribir como una suma de unos vectores base multiplicados por unos coeficientes que en el caso de los coeficientes de Slep-Jordan son números reales, números reales. Entonces aquí obtenemos que los coeficientes se escriben de esta manera. Ahora, reemplazando explícitamente, ¿qué obtenemos, no? Si hacemos el reemplazo explícito de esto, obtenemos que entonces esta identidad la podemos escribir de la siguiente forma. En vez de poner el coeficiente, vamos a poner directamente este producto escalar que está aquí. Este producto que está acá. Y lo vamos a poner de dos maneras, ¿no? Primero lo dejamos aquí, ¿no? Miren que esto es un coeficiente, un número real, en el caso de los coeficientes de Slep-Jordan, multiplicado por un vector. Y sumamos en todos los posibles valores de M1 y M2, tal que satisfagan esta identidad que está acá abajo. Ahora, esta es la primera manera en la que uno puede escribir esta relación. Lo ponemos acá 1. Pero esto se puede escribir de manera equivalente haciendo lo siguiente. Vamos ahora a escribirlo de la segunda forma. Vamos a poner el coeficiente ahora adelante, no atrás. Y lo escribimos así. Ponemos este coeficiente de Slep-Jordan acá adelante. Aquí adelante. Y notamos lo siguiente. Notamos que estas dos formas de escribir este estado en la base acoplada son equivalentes, pero se pueden interpretar de dos maneras diferentes. La primera manera es la siguiente. En la primera manera, que es la que hemos estado usando usualmente, aquí nosotros lo que estamos diciendo es que es posible que un vector se expanda en una base de vectores ortonormales multiplicada por ciertos coeficientes que de hecho me dan la amplitud de probabilidad de que este estado, el estado de la base no acoplada, se encuentre en el estado de la base acoplada, ¿no? Son amplitudes de probabilidad. En todo caso, la primera interpretación es simplemente una expansión de este estado en una base con ciertos coeficientes. En la segunda interpretación, en cambio, si nosotros movemos este coeficiente para adelante, notamos que esto es equivalente a que toda esta cantidad esté metido en un paréntesis. Y lo que estamos diciendo es que existe un operador lineal que al aplicarlo sobre el estado en la base acoplada me obtiene exactamente el mismo estado. Y esto que está aquí es válido en la segunda identidad que yo puse. Esto es válido para todo estado físico, ¿no? Entonces aquí un para todo, ¿cómo se escribe? A ver. Claro. Evidentemente, ¿no? For all. Para todo
para todo estado físico en la base acoplada. Eso significa que entonces yo puedo interpretar esto que está entre paréntesis como el operador identidad, como el operador identidad. En la segunda interpretación, interpreto entonces que existe un operador, que es todo lo que está entre paréntesis, que al multiplicar este estado, se obtiene el mismo estado y esto es válido para todo JM, ¿no? Entonces acá escribo por lo tanto, como es válido para todo JM, por lo tanto toda esta cosa que está entre paréntesis debe ser igual al operador identidad en este espacio vectorial, ¿no? El operador identidad de este espacio vectorial. Entonces miren que esto que está acá no es otra cosa más que la relación de completez, ¿no? Relación de completez. Una relación de completez que se puede deducir precisamente de esta expansión en una base vectorial. Son dos maneras de interpretar exactamente la misma ecuación, ¿no? O la interpreto como una superposición de estados o la interpreto como un operador que aplica sobre un vector para obtener el mismo vector. Todos los operadores, cualquier operador lineal, está completamente definido si yo especifico cómo actúa ese operador sobre cada uno de los vectores del espacio vectorial. Sin embargo, no es necesario que yo me ponga a decir cómo actúa sobre cada uno de los vectores del espacio vectorial, porque hay infinitos vectores, ¿no? Uno puede formar un vector como una combinación lineal arbitraria de los elementos base. Habrían infinitos vectores. Lo que sí es finito es la base. La base es finita. La base tiene un número finito de, bueno, en el caso de que sea un espacio vectorial de dimensión finita, la base tiene un número discreto y finito de vectores. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un sistema de una partícula de spin 1 medio, ese espacio vectorial tiene dos vectores base. La dimensión del espacio es 2. Es suficiente con que ustedes digan cómo actúa el operador sobre los vectores base. De esa manera, están especificando cómo actuaría sobre cualquier otro vector del espacio vectorial. ¿Por qué? Porque todos los vectores de un espacio vectorial se pueden escribir como una superposición de vectores base, salvo algunos coeficientes que por lo general son números complejos, pero acá, en el caso de los coeficientes de Slep-Jordan, están definidos de tal manera que son reales. Son reales. Están normalizados de tal manera que son reales. Es una convención que estamos usando, que es la convención de Condon-Shortley, ¿no? Que es la misma que está en la tabla de coeficientes que yo les dejé en Teams, ¿no? Entonces, toman en cuenta que cualquier vector se puede escribir como una superposición de estos vectores base. Estos coeficientes pertenecen a los números reales, o sea que pertenecen a un conjunto continuo de valores, ¿no? Existen un conjunto infinito de estados, porque uno tiene un conjunto infinito de coeficientes, todos los números reales, pero los estados base sí son finitos, ¿no? Es un número finito en un espacio vectorial de dimensión finita. Esta relación de completez es válida para espacios vectoriales de dimensión finita, donde la base tenga un número finito de elementos. Si fuera un espacio vectorial de dimensión infinita, entonces habría que ponerse a verificar si esta serie que está acá converge, que por lo general en la mayoría de los casos no es lo que ocurre. No converge por lo general, ¿no? Pero mientras estemos en un espacio vectorial de dimensión finita, como los espacios vectoriales que nosotros estamos viendo aquí, ¿cierto? Para cualquier momento angular, 1, 2, un medio, la dimensión del espacio es finita, ¿cierto? Entonces nosotros no tenemos ese problema por ahora de ponernos a pensar en la convergencia de las series. Porque convergen, solo hay un número finito de términos que hay que sumar, entonces evidentemente converge a un número, ¿no? Entonces, desde el segundo punto de vista, estamos aplicando un operador a este estado, ¿no? Y este operador es precisamente el operador identidad en este espacio vectorial. En este espacio vectorial. De esta manera, usando el segundo argumento, podemos calcular los coeficientes de Slep-Jordan más fácil. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es escribir este operador de manera adecuada, ¿cierto? En el segundo método,
en el segundo método, todo lo que debemos hacer es escribir el operador de manera adecuada. Es lo que tenemos que hacer. ¿Qué significa de manera adecuada? Que aquí únicamente van a sobrevivir los términos que satisfacen esta igualdad que está aquí. Solo sobreviven los términos que satisfacen esta igualdad. Solo sobreviven los términos que satisfacen la igualdad M mayúscula igual a M1 más M2, ¿cierto? Cualquier otro término que no satisface esta igualdad no aparece en este operador identidad. Entonces vamos a mirar un ejemplo, el ejemplo siguiente, ¿no? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, supongan que ustedes quieren coger este estado. Vamos a poner un estado aquí. El estado 2, 2, ¿cierto? Donde este 2 es J mayúscula y este 2 es M mayúscula. Y miren que esto sería para el ejemplo 2.1, que era el que estábamos haciendo en la clase. J1 vale 2 y J2 vale 1. ¿Sí? Y nosotros lo estábamos viendo la clase pasada. Si no estoy mal, era este el ejemplo. Este que está acá, ¿no? Vamos a volver a considerar que J1 vale 2 y que J2 vale 1, ¿cierto? Y vamos a mirar la expansión de este coeficiente, de este vector, del vector J mayúscula 2 y M mayúscula 2 también, ¿cierto? ¿Cómo se expande ese vector en términos de la base no acoplada? Aquí ya están los coeficientes, ¿no? Debería salirnos un raíz de 2/3 multiplicado por este coeficiente, menos raíz de 1/3 multiplicado por este coeficiente que está acá, ¿cierto? Es lo que obtendríamos. Entonces, miremos cómo se hace. Lo que ustedes tienen que hacer es ver cuáles son los términos que contribuyen en esta sumatoria. Entonces, ustedes ponen de nuevo acá la sumatoria así. Vuelven y la ponen aquí, pero se ponen a mirar, bueno, este valía 2 y este valía 2, ¿no? Y no pongo estos dos números porque ya sabemos que son fijos, ¿no? Simplemente los tenemos en la mente. Nos ponemos a mirar cuáles son entonces los coeficientes que satisfacen, ¿cierto? Los operadores, perdón, que satisfacen que M1 más M2 debe valer precisamente 2, ¿cierto? Porque esto es M mayúscula. Este es M mayúscula, mírenlo acá. ¿Cuáles serán los valores de M1 y M2 que valen 2? Tomando en cuenta que nosotros sabemos primero que M1, ¿qué valores puede tomar, no? Estamos precisamente en este ejemplo. A M1 lo vamos a llamar este 2, ¿no? M1 puede tomar entonces 2 por 2, 4 más 1, 5 valores. Esos 5 valores son estos. Puede tomar el valor 2, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2 y ya, ¿no? Estos 5 valores. Mientras que M2 puede tomar los siguientes valores. Estamos considerando que J2 vale 1. Entonces la componente Z, ¿cuáles valores puede tomar? Pues puede tomar los valores 1, 0 y menos 1, ¿cierto? Aquí queremos ver cuáles son los términos que sobreviven. Los únicos términos que contribuyen son, ¿cuáles serán? Nos ponemos a mirar entonces cuáles valores posibles de M1 y M2 al sumarlos me dan 2, ¿no? Entonces ustedes se ponen a mirar aquí. ¿Cuáles son los únicos valores que van a contribuir? Ya ahora voy a quitar la suma explícitamente y voy a dejar únicamente los operadores. Tengo que ir sumando en M1 y M2 varias veces de tal forma que se satisface esta identidad. Entonces ustedes miran, si M1 se llama 2 o M1 es igual a 2, entonces para que me dé que M1 más M2 vale también 2, de M2 únicamente puedo considerar ¿cuál valor? El 0. Porque si M1 vale 2, 2 más 0, 2 más 0, pues 2, ¿no? Si tomo este valor acá, el único que me sirve de los M2 es este. Los otros no me sirven, ¿por qué? Porque 2 más 1 da 3 y no es lo que estamos buscando, ¿no?
2 menos 1 da 1, no nos sirve. El único que sirve es este 0. Entonces, el primer valor que va a contribuir, vamos en orden, va a ser entonces, ¿cuál? El valor donde M1 vale 2 y M2 vale 0. Lo ponemos acá. ¿Cierto? Así. Este es el único que va a contribuir. Más, tomamos ahora, bueno, otra relación de estas, así. Más, de nuevo, debemos ver cuáles son los valores que contribuyen. Ahora, si consideramos que M1 vale 1, M1 vale 1, entonces, ¿cuáles valores de M2 me sirven? Si M1 vale 1. M2, 1. Solo este, ¿no? Porque me tiene que dar 2. 1 más 1 da 2. No me sirve el 0. No me sirve el 0 porque 1 más 0 pues da 1, que es distinto de 2, entonces no contribuye. El coeficiente de Sled-Jordan debería ser 0, ¿no? Y 1 menos 1 vale 0, tampoco me sirve, ¿no? No es igual a 2, no es igual a 2. Entonces acá únicamente me sirven estos dos valores, 1 y 1. Y lo ponemos acá, 1, 1, 1, 1. Y seguimos mirando si hay más autoestados, ¿no? Más, miramos si hay otro. Entonces ahora cogemos el otro valor que está aquí, el 0. ¿Cuáles de los valores de M2 me sirven para que se obtenga esta igualdad? Si tengo M1 igual a 0. No, ninguno de esos. Ninguno sirve, ¿no? Ninguno sirve. Entonces ninguno de estos sirve. Ahora, si tomo M1 igual a menos 1, ¿sirve alguno? No, Menos, profe, ¿no? tampoco. Tampoco. Menos porque estoy disminuyendo. Y si tomo M1 igual a menos 2, tampoco ninguno, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que este operador solamente tiene estos dos vectores que están aquí. Estos dos que están acá. Únicamente. Únicamente. Y por lo tanto, ustedes cogen este operador identidad y se lo aplican al get. Se lo aplican al get. Ahora, aplicando al get, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Aplican el primero, este que está acá. Así. Se lo aplican a este get, ¿no? Simplemente van a distribuir la operación. Se lo aplican acá al get. Más este otro valor que está acá. Se lo aplican al get también. Así. ¿Cierto? Y esto se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir como que primero tienen el bra 2,0 aquí, perdón, el ket 2,0 multiplicado por un coeficiente. El coeficiente de Sled-Jordan que es este, 2, 0, 2,2. Más este otro ket que está acá, multiplicado por el coeficiente de Sled-Jordan que sería el coeficiente 1,12,2, ¿cierto? Y esto sería igual a este 2,2 de acá, ¿no? Pongámosle el estado, ¿no? Lo ponemos así. Acá hay que ponerlo también. Así, ¿no? Los coeficientes de Sled-Jordan van y lo buscan en las tablas. El único valor que sobrevive es el 2,0 y el 1,1. Entonces ustedes van a la tabla de esta manera y buscan precisamente el estado 2,0 y el estado 1,1 con este 2,2. Buscan el coeficiente. Entonces ponen aquí raíz de 2 tercios. Ponen acá raíz de 2 tercios. Bueno, lo pongo abajo. Ponen aquí raíz de 2 tercios como coeficiente del 2,0. Lo pueden poner en cualquier lado, ¿no? Adelante o atrás. Raíz de 2 tercios, no. Y aquí ponen menos raíz de 1 tercio. Y quitan este coeficiente, ¿no? Que es el 1,122. 1,122. Y obtienen entonces el resultado, ¿no? Acá está 2,2,1,1. 2,2,1,1. Obtienen los coeficientes de Sled-Jordan, aunque aquí
Aunque aquí los escribí los números al revés, ¿no? Porque estos son los números JM y estos son M1, M2, ¿no? Entonces aquí en realidad debería venir 2, 2, 2, 0 y aquí debería venir 2, 2, 1, 1, ¿no? 2, 2, 1, 1. Porque el valor de J mayúscula y M mayúscula es esto. Entonces, usando este método, ustedes identifican cuáles son los vectores que sobreviven únicamente y los coeficientes de Sled-Jordan los van y los revisan en la tabla y los ponen aquí. De esa manera pueden calcular la expansión de cualquier vector, que tienen que hacerlo en varios problemas del taller, ¿no? Tienen que expandir un vector en una base en la otra base. Coger un vector en una base acoplada y expandirlo en la base no acoplada. ¿Qué pueden hacer? Pueden usar el operador escalera para obtener los coeficientes de Sled-Jordan o pueden usar esta relación de completez para darse cuenta cuáles son los vectores que son distintos de cero, mirar cuáles son los coeficientes de Sled-Jordan que necesitan y van a las tablas y toman el coeficiente. Toman el coeficiente de acá. Entonces el coeficiente, bueno, de acá. El coeficiente 2, 2, 2, 0 es 2 tercios, raíz de 2 tercios. El coeficiente 2, 2, 1, 1 es menos raíz de 1 tercio. Son los dos métodos que existen para ver cómo se expresa un vector en la base acoplada en términos de los vectores en la base desacoplada. Cualquiera de los dos métodos son válidos. Cualquiera de los dos métodos son válidos. Este es más inmediato, usa una relación de completez. Obtienen inmediatamente los vectores que son distintos de cero, los que sí contribuyen, y acá simplemente verifican cuáles son los coeficientes de Sled-Jordan en las tablas. Mientras que con el otro sí tienen que ir aplicando el operador escalera y además permite calcular el valor numérico de los coeficientes de Sled-Jordan, ¿no? Aquí usan las tablas, en el otro lo calculan. De todas formas, cualquiera de los dos métodos son válidos, son válidos. Pueden usar cualquiera de los dos, que es lo que yo les digo en el taller, ¿no? Use cualquiera de los dos métodos para, digamos, lo que yo necesito en los talleres es que ustedes encuentren esta expansión, ¿no? Esta expansión que está aquí, que escriban un vector de la base acoplada en términos de la otra base. Después a esto uno tiene que hacerle una representación en el espacio de las coordenadas o de los espinores, y eso es lo que uno va a usar. Pero en principio, primero tienen que saber cambiar de base, porque no vamos a trabajar en esta base, sino en la otra, ¿no? Y necesitamos la representación de esta, en el espacio de las coordenadas y de los espinores. Entonces, por otra parte, bueno, no sé si tengan primero una pregunta acerca de este método. ¿O es claro el método? Por mi parte, no Sí. Me parece que es más claro este método, es más sencillo en general que el otro, ¿no? Y pueden usar cualquiera de los dos. Ahora, además, esto es una cosa que les iba a comentar, tomando en cuenta que los coeficientes de Sled-Jordan son números reales. De nuevo, en la convención de Condon-Shortley, que es la que está aquí, que es la que nosotros seguimos, aquí leen lo que dice acá, y bueno, básicamente se dice que estamos usando esta convención, ¿no? La convención de Condon-Shortley. Entonces, ahí los coeficientes son números reales positivos, ¿cierto? Bueno, no positivos, sino simplemente números reales, no son números complejos. En esta convención, como los coeficientes de Leb-Jordan son reales, son números reales, entonces, bueno, es posible calcular, aunque esto pues siempre va a ser posible, ¿no? Los elementos de la base no acoplada en términos de la base acoplada. O sea, lo contrario a lo que tenemos aquí. Es posible entonces también que ustedes hagan esto, que es útil en uno de los problemas del taller. Que ustedes más bien escriban los elementos de la base no acoplada en términos de los elementos de la base acoplada. Entonces aquí ponen una relación de identidad que es la siguiente. Vamos a poner
el bra y el ket, cojamos este. Lo escriben así. Bueno, aquí ponen JM mayúscula, JM mayúscula y lo aplican entonces a un ket, que es precisamente este M1, M2, ¿no? Miren que otra vez lo único que hice fue aplicar un operador identidad, la relación de completez, solo que ahora en esta base. En el ejemplo anterior yo había aplicado la relación de completez en la base de los estados no acoplados, esto es igual a la identidad, sobre un estado físico en la base acoplada. Aquí estoy haciendo lo contrario. Puedo escribir este vector como un operador, que es el operador identidad, aplicado sobre el estado y me tiene que dar el mismo estado, ¿no? Quiere decir que esto que está acá es la identidad, pero ahora en la base acoplada. Y esta suma en M, de nuevo, debe satisfacer que M es igual a M1 más M2, para que los elementos den distintos de cero. Entonces, siempre es posible hacer esto. La transformación inversa, ¿no? Aquí ustedes escriben el vector en la base no acoplada, el vector en la base acoplada en términos de los vectores en la base no acoplada, como está aquí, ¿cierto? Mientras que acá abajo están haciendo lo contrario. Los vectores en la base no acoplada los pueden escribir ahora en términos de los vectores en la base acoplada, y esto que está aquí sería el coeficiente de Sled-Jordan. ¿Dónde? Entonces, esta cantidad que está acá, ustedes la escriben como el coeficiente de Sled-Jordan, que lo van a escribir así ahora. M1, M2, M mayúscula, bueno, J mayúscula y M mayúscula, ¿cierto? Mire que ahora los índices van en otro sentido, ¿no? Porque aquí, recuerden que los dos primeros índices son los que están en el ket, los dos primeros índices son los que están en el ket, y los otros dos son los que están en el bra, ¿cierto? Ese es el orden en el que están puestos. Entonces miren acá que los dos primeros índices son los que están en el ket, M1, M2, y los otros dos son los que están en el bra. Pero como los coeficientes son números reales, entonces uno tiene que este coeficiente es igual a este. Estas dos cosas son las mismas. Al ser números reales, no importa si yo cambio el orden de los argumentos en este producto escalar. Algo que no es válido en los complejos, ¿cierto? Nota, se los pongo aquí, nota. En los complejos, si ustedes tienen dos vectores phi y otro vector psi, y le hacen el producto escalar, esto sería un producto escalar, aunque lo ponemos en la nota, bueno, mejor lo pongo en la notación de Dirac. En los complejos, que es más conocida para ustedes la notación de Dirac que la notación Profe, del ahí en análisis eso es que, complejo. ¿Cómo? ahí no iría M1, M2, es que usted tiene dos veces M1 ahí Sí, arriba. sí. Aquí siempre pasa esos errorcitos, ¿no? M1, M2. ¿Quedó en todos lados o dónde más quedó? M1, M2. Solo ahí, ¿cierto? Sí, listo. Gracias. Entonces aquí va M1, M2. Entonces, miren que el producto escalar, en general, en los complejos, si ustedes tienen este producto y cambian el orden de los argumentos, es decir, ahora aquí ponen el psi y acá ponen el phi, hay que cambiar el orden de los argumentos, entonces tiene que aparecer un complejo conjugado. Esa es una de las propiedades de un producto escalar en los complejos. En el conjunto, cuando los números son complejos, ¿no? En el cuerpo de los complejos, si yo cambio el orden de los argumentos dentro del producto escalar, mire que aquí en la izquierda tengo el phi y en la derecha tengo psi, mientras que acá en la izquierda tengo psi y en la derecha tengo phi. Cambia el orden. Cuando uno cambia el orden del producto escalar, de los argumentos del producto escalar, tiene que poner un complejo conjugado si el espacio es un espacio vectorial complejo. Entonces acá lo escribo en un espacio vectorial complejo.
que es donde usualmente nosotros trabajamos, ¿no? El espacio de Hilbert de los estados físicos es complejo en general. Sin embargo, para este caso particular de los coeficientes de Slade-Jordan, los coeficientes son reales. ¿Eso qué quiere decir? Que en un número real, el complejo conjugado del número es el mismo número, ¿cierto? Que lo escribo aquí. La razón de por qué esto es así. Toman en cuenta que el complejo conjugado de un número es el mismo número en los reales. Es lo que estoy diciendo. Entonces aquí no aparece el complejo conjugado cuando yo cambio el orden de los argumentos. No aparece el complejo conjugado. No aparece por ninguna parte. Y por lo tanto, entonces aquí lo escribo. Por lo tanto, el orden de los índices en el coeficiente de Slade-Jordan no me importa en realidad. Porque son números reales. Entonces puedo poner primero J y M, luego M1 y M2, o puedo poner primero M1 y M2 y luego J y M. Porque son números reales. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces yo puedo escribir este estado en la base no acoplada en términos de los estados en la base acoplada, calculando los coeficientes de Slade-Jordan de exactamente la misma tabla que tienen acá. Porque son los mismos, ¿no? No se necesita otra tabla diferente. Es exactamente la misma tabla. Entonces simplemente pueden volver a hacer el cálculo, pero esta vez para este cambio de base, ¿no? Entonces ustedes pueden decidir qué estado quieren escribir en la otra base. Dicen, bueno, podemos coger el estado 1, 1, donde M1 vale 1 y M2 vale 1, y ver cuáles estados sobreviven siguiendo exactamente este mismo procedimiento, solo que ahora para J y M, ¿no? ¿Cuáles son los M's que sobreviven? Y bueno, verificar para los distintos J's y los distintos M's que se obtienen, ¿no? Entonces, para el M, digamos, si toman aquí cuáles eran los valores que habíamos tomado, J igual a 2 y J1 igual a 2 y J2 igual a 1, ¿no? Entonces van uno por uno. ¿Qué J pueden tomar? Pueden empezar con J igual a 3 y M tiene que ser 2. Entonces cogen el valor 3, 2. De manera que 1 más 1 da 2. Entonces aquí tienen 3 con 2. Pero también pueden tener 2, el momento J2 total. Que miren que acá el que varía es J, ¿no? J puede tomar ¿qué valores? J puede estar entre 2 menos 1, que sería 1, y entre 2 más 1, que es 3. Es decir, J puede ser 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. Y para esos J, M puede tomar todos estos valores que están aquí. Entonces aquí aparecen tres estados, ¿no? Con el 3, con el 2 y con el 1. Y el M sí tiene que valer necesariamente 2, porque se tiene que cumplir que M1 más M2 valga igual a M mayúscula para que el coeficiente sea distinto de 0, ¿no? Miren que los coeficientes son el mismo coeficiente, debido a que son reales. Entonces siempre se tiene que cumplir eso. Entonces acá los estados que contribuyen en esta base son los que va cambiando el valor de J. M necesariamente tiene que ser M1 más M2 y ustedes van cambiando los posibles valores de J. Es todo lo que hay que hacer. Se puede entonces también hacer el proceso contrario, ¿no? Escribir un vector de la base desacoplada en términos de vectores de la base acoplada. Esto es totalmente normal porque uno siempre puede ir de una base a la otra, ¿no? Uno puede elegir qué base usa y escribir los demás vectores en términos de esa base. Entonces no hay nada raro aquí, todo esto forma parte de la teoría de espacios vectoriales, Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. O también está claro. Yo lo veo claro, profe. Listo. Los demás no sé si tengan alguna pregunta. Bueno. Si no hay preguntas, vamos a mirar un ejemplo, otro ejemplo, de algo que les va a aparecer en el taller. Entonces quería comentárselos aquí. Voy a llamar ejemplo 2. Ejemplo 2.
que es otro átomo hidrogenoide, o sea, un sistema de dos partículas, que se llama charmonium. Entonces, vamos a escribirlo acá, el charmonium. El charmonium es la composición de dos partículas, un quark que se llama charm y otro quark que se llama anticharm, el charm, que son dos partículas que existen dentro de en general, de los protones y de los neutrones. Son partículas que uno encuentra en los aceleradores de partículas, pero hasta la fecha ningún quark se ha medido experimentalmente, ¿no? O sea, acá sistema de dos quarks. No se ha podido detectar directamente un quark porque los quarks decaen muy rápido o forman hadrones muy rápido antes de que llegue al detector. Es decir, el tiempo de vida medio de un quark es muy pequeño, muy pequeño. Entonces, por ejemplo, el quark top decae rápidamente en un botón y en un bosón W. Un bosón W. Entonces, si uno hace un diagramita, un diagrama de Feynman, si este es el quark top, este quark va a decaer rápidamente en otro quark que se llama el quark bottom y decae además en un bosón W. Un bosón W que, bueno, habría que pintarlo con una curvita. ¿Sí? Así. Entonces, el diagrama de Feynman sería esto. Aquí tendrían el quark, por ejemplo, ¿no? El top que cae en el bottom y aquí tendrían un bosón W, electrodébil. El culpable de la interacción electrodébil que más adelante vamos a ver un poco, ¿no? También vamos a ver la interacción fuerte, que es la que media estos quarks que están aquí. En todo caso, no es posible detectar directamente un quark. Hasta la fecha no hay ningún acelerador de partículas ni ningún detector que detecte los quarks, pero el modelo de quarks, que es un modelo de la teoría de campos cuánticos que se llama cromodinámica cuántica, ha sido un modelo muy exitoso en explicar la formación de hadrones y muchos fenómenos en física de partículas, ¿no? Es decir, este modelo funciona perfectamente. Suponiendo la existencia de los quarks, se explican muchos observables físicos, ¿no? Se explica el confinamiento del protón, por ejemplo. Si ustedes se hacen la pregunta por qué un protón, si es una esfera cargada positiva, no se explota debido a la repulsión electrostática. Si ustedes tienen una esfera sólida cargada y cargas del mismo signo se repelen, ¿por qué la esfera no se estalla? ¿Y por qué es estable el protón? Pues la respuesta es porque el protón en realidad está constituido de 3 quarks y los quarks están atraídos por una fuerza que se llama fuerza fuerte, que funciona al revés de lo que funciona la fuerza electromagnética. ¿Eso qué quiere decir? Cuando usted, o la fuerza gravitacional también, ¿no? Cuando ustedes se alejan, por ejemplo, de la Tierra, la fuerza gravitacional es cada vez más débil. Varía como el inverso del radio al cuadrado. Entre más me alejo, más débil es. Lo mismo la fuerza electromagnética. Entre más una carga se aleje de otra, la fuerza electromagnética es más débil, porque varía como el inverso del radio al cuadrado. En la fuerza fuerte no pasa eso. En la fuerza fuerte pasa todo lo contrario. Entre más estoy lejos, mayor es la fuerza. Es decir, si dos Sería como una especie de resorte, profe. algo así. Y los gluones funcionan de ese tipo, de esa manera. Es como una especie de fuerza elástica que entre más me alejo, más intensa la fuerza. Entonces la explicación de un resorte es lo más similar que como el análogo clásico que podríamos tener. Como un caucho, ¿no? De tal manera que ustedes lo alejan y empiezas a aumentar la fuerza. Eso pasa dentro de los protones. Los protones tienen 3 quarks, de tal forma que cuando ellos se alejan, sienten una fuerza que se llama la fuerza fuerte, que es más intensa. Y entre más lejos estén, más intensa es. ¿Eso qué quiere decir? Que los quarks están obligados a estar dentro de una región esférica imaginaria, estar confinados dentro de una región esférica imaginaria, que es precisamente la región esférica que define el protón, o sea, tiene radio igual al radio del protón.
Entonces los quarks no se pueden salir de ahí porque esa fuerza es muy intensa. Y es mucho mayor que la fuerza electromagnética, por eso se llama fuerza fuerte. Más adelante vemos cuántos órdenes de magnitud es más fuerte, etcétera, ¿no? Lo vemos más en detalle más adelante. Por ahora simplemente les estoy empezando a dar más o menos como una imagen, como una explicación cualitativa de lo que está pasando. Aquí aparece entonces algo que se llama libertad asintótica y es precisamente el hecho de que la interacción fuerte al aumentar la distancia se hace más grande. O dicho en términos de la energía, al disminuir la energía, la interacción fuerte se hace más grande. Y entonces la curva es una curva como un exponencial negativo, aunque no es un exponencial negativo, ¿no? Que es contraria a todas las otras interacciones que sí son rectas o curvas hacia arriba, ¿no? Crecientes. Entonces, nosotros queremos ver este sistema de dos quarks. Este sistema no se puede explicar usando el modelo orbital de manera adecuada, no que no hayan intentos. No es que no hayan intentos, sino que en el modelo de orbitales es claro que uno debe entonces definir ciertos niveles de energía y decir, bueno, en la manera en que yo me vaya moviendo los niveles de energía, la interacción es más o menos fuerte, ¿no? Estos niveles, esta teoría de orbitales, como se entiende los átomos hidrogenoides, para los sistemas de quarks no funciona, no, las predicciones no son útiles, no sirven de mucho, ¿no? Mientras que el modelo de los quarks sí es muy útil en la teoría de campos cuánticos y todas sus predicciones han funcionado. Es decir, la dinámica de ciertos hadrones son partículas constituidas por quarks, ¿no? Pero que sí se pueden detectar en los detectores. Los hadrones sí se pueden entender su dinámica si se considera que están formados por quarks, ¿cierto? Es un modelo bastante exitoso, pero sin prueba experimental de la existencia de las partículas que están usando, ¿no? Por ahora. Por ahora nadie ha visto un quark, ¿no? Pero pues tampoco es la única teoría que no se ha observado, ¿no? Tampoco se ha observado la teoría de cuerdas. Nunca nadie ha visto una cuerda ni la va a ver porque tiene que ir a la escala de Planck. Sí, la teoría de cuerdas dice que las partículas están constituidas por pequeñas cuerdas y dependiendo del modo de vibración en el que esté oscilando esa cuerda, entonces se forma una partícula o se forma otra. Para poder ver una partícula hay que ir a la escala de Planck y eso es prácticamente imposible porque hasta ahora los aceleradores alcanzan una energía de los teraelectronvoltios, que son 10 a la 12 electronvoltios. La escala de Planck está mucho más arriba, ¿no? Son 10 a la 19 gigaelectronvoltios. Giga es 10 a la 9, entonces es como 10 a la 28 o algo así, electronvoltios, ¿no? Muchos órdenes de magnitud mayores, ¿no? A lo que hemos alcanzado ahorita. Entonces no es posible si los aceleradores de partículas ya tienen el radio de una ciudad y solo alcanzan los teraelectronvoltios, entonces para poder calcular, para poder obtener la energía necesaria o un acelerador de partículas lo suficientemente grande para que se alcance la escala de Planck, se necesitaría que el radio del acelerador fuera por lo menos del tamaño de la galaxia, ¿no? Sí, yo había hecho ese cálculo en algún punto y el radio da más o menos del tamaño de la galaxia. Es imposible, ¿no? Entonces, medir una cuerda está como complicado. Lograr ver una cuerda, no. Pero lograr ver un quark, de pronto, con algún experimento más adelante se pueda, ¿no? Lograr ver un quark. En todo caso, entonces este sistema de dos quarks, Char-Anti-Chan, no tiene mucho sentido hablar de momentos angulares orbitales porque la teoría orbital no funciona aquí. Sin embargo, son partículas que tienen spin un medio. Ambas tienen spin un medio y por lo tanto, como tienen spin un medio, se puede considerar como un sistema de dos partículas que tienen spin un medio, ¿no? Es lo que iba a escribir acá. Lo escribo aquí. Esto sería entonces un sistema de dos partículas con spin un medio. Un medio.
con spin 1 medio. De esta forma, la función de onda, ¿cómo sería, no? La función, bueno, lo escribimos aquí. En la base no acoplada, entonces ustedes tendrían que poner lo siguiente. En esta base, los estados físicos serían de esta forma. Sería un ket, siempre los estados físicos se representan con kets, ¿no? De tal manera que los números cuánticos que ustedes tienen son un medio, más o menos un medio, ¿cierto? Que es la componente z para la partícula 1, y para la partícula 2 tienen de nuevo un medio, que es el spin del charm, y de nuevo más o menos un medio. Son los dos estados, que pueden tener. Cada uno puede tener 2 estados, entonces en total hay 4 estados, ¿no? La dimensión de este espacio vectorial es 4. Pueden haber 4 estados diferentes, más un medio, más un medio, más un medio, menos un medio, menos un medio, más un medio, menos un medio, menos un medio. 4 estados diferentes, 4 estados diferentes. Y entonces en la representación, en la base acoplada, ustedes tendrían que tener lo siguiente, tendrían que hacer este cambio que está aquí. Tendrían que usar esto. Tendrían que usar esto, ¿no? Donde, ¿cuáles son los valores posibles que puede tomar J? Donde J tiene que ser menor o igual a 1 y tiene que ser mayor o igual a ¿qué? ¿Cuáles son los valores posibles que puede tomar J en este sistema charm anti-charm o quark anti-quark? -1 sería. No. No puede J nunca puede tomar valores negativos, ¿no? Aquí aparecen, aquí está 0 entonces. Sí. la desigualdad triangular, ¿no? Entonces, un medio menos un medio y un medio más un medio, ¿no? Recuerden que va desde J1 menos J2 en valor absoluto hasta J1 más J2. Va desde 0 hasta 1 en saltos de 1 en 1. Entonces, solo puede tomar 2 valores, 0 y 1. 0 y 1 son los valores que puede tomar J. Y los valores que puede tomar M, pues depende de esto, ¿no? Puede tomar 0 o puede tomar 1, 0 y menos 1. Es decir, hay 3 valores posibles que puede tomar M en realidad. 1, 0 y menos 1. 1, 0 y menos 1. Cada uno de estos estados los pueden escribir en términos de los estados de la base desacoplada. Pero esto es una cosa que ustedes tienen que hacer y que de pronto han visto, ¿no? Antes, hay un triplete y un singlete. No sé si en el curso de cuántica 1 lo vieron, pero en este caso particular, un sistema de 2 electrones con spin 1 medio, uno se da cuenta que hay en la base acoplada, hay un singlete y un triplete de estados. El singlete sería este estado que está aquí. Sería el estado, cogemos el que da aquí. El estado 0, 0 en la base acoplada, que ustedes de alguna manera deben poder escribir como una superposición de estados base, pero bueno, esto lo hacen en el taller. Se puede mostrar o pueden calcularlo fácilmente, ¿no? Hacemos esto para que no quede tan... Ya sabemos que M1 más M2 tiene que ser M mayúscula, ¿no? Entonces, porque no se puede... ya sé. Entonces, aquí los únicos valores posibles que pueden tomar M1 y M2, pues, ¿cuáles serán, no? Hay que mirar, ¿no? Este puede ser un medio y menos un medio. O puede ser menos un medio y un medio. Eso quiere decir que aquí hay una superposición de 2 estados. El estado 0, 0 se puede superponer como 2 estados. El estado un medio menos un medio y el estado menos un medio, de tal forma que la suma de los dos da M igual a 0. M igual a 0. Con sus coeficientes de Sled-Jordan que ustedes
de nuevo, usando este segundo método que es más sencillo, los pueden calcular fácilmente, ¿no? Entonces usan el segundo método para que calculen esta expansión y miran cuáles son los coeficientes para este caso particular, ¿no? 0, 0, pues aquí está, ¿no? 1/2 menos 1/2 vale raíz de 1/2, menos 1/2 más 1/2 vale menos raíz de 1/2. Y obtienen acá precisamente la expansión de esta función de onda, ¿no? El singlete. ¿Cuánto valdrá esto? Es algo que les queda a ustedes para que hagan en el taller. También hay un triplete. De estados. Este triplete son los estados para j igual a 1. Entonces aquí el triplete lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a poner esta fila aquí y ponemos, no, ponemos lo siguiente. Así, ¿no? Son 3 estados. ¿Los estados cuáles serán? Pues son estos, ¿no? Es el estado 1, 1, el estado 1, 0 y el estado 1, menos 1. Es el triplete en la base acoplada y de nuevo cada uno de estos estados se puede escribir como una superposición en la base no acoplada, ¿no? Que es lo que deben hacer en uno de los puntos del taller. Entonces hay 4 estados que se pueden escribir precisamente en la base no acoplada, ¿no? En la representación coordenada, en la representación de los espinores, uno puede escribir entonces cualquier estado de estos, que son estados de spin, de la siguiente manera. Miren que aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tendríamos en esta representación tendríamos los coeficientes de Sled-Jordan. Los voy a poner explícitamente aquí. Los coeficientes de Sled-Jordan que son J, ¿cierto? J, M, M1 y M2. ¿Sí? M1 y M2. Multiplicado por los estados en la representación de los espinores. Recuerdan que esta cantidad que está aquí es el producto en realidad de dos ket, ¿no? Es decir, este M1, M2 lo pueden escribir de la siguiente manera. Lo pueden escribir como un ket M1 multiplicado por un ket M2. Así, ¿no? Y acá, bueno, hay un producto escalar, pero no, un producto tensorial, pero no lo vamos a poner, no es necesario estarlo poniendo. En todo caso, entonces, en la representación matricial, que significa multiplicar esto acá por un bra con M', M1' y M2', entonces aquí lo que uno tiene es que esto se le convierte en un espinor de dos componentes que vamos a llamar chi y que tiene momento angular, un medio, ¿cierto? M1 acá. Mientras que el otro sería otro chi, pero para M2, ¿no? Para M2. Y aquí, bueno, hay una suma, ¿no? Este sería la representación precisamente en el espacio de los espinores, donde ustedes tienen que multiplicar por un bra, que tiene los números M1 primado y M2 primado. Tendrían que multiplicar por un bra. Este sistema de dos quark, antiquark, no tiene una representación en el espacio de las coordenadas porque no tiene un momento angular orbital asociado, sino únicamente tiene momentos de spin para este charmón. Entonces la representación que obtendríamos sería puramente una representación espinorial que se puede escribir de la siguiente manera. Lo pueden escribir entonces como este ket que está aquí, lo pueden escribir como una key de SMS, en general lo escriben así,
que sería, bueno, esta función de onda que está aquí, completa. Y todo esto lo pueden llamar con la notación que nosotros habíamos usado. La notación S, bueno, que aquí debería haberlo puesto más bien así. En vez de JM, llamemos esto S total y esto MS, para que quede más claro, ¿no? Entonces acá llamamos a esto S mayúscula y esto MS, ¿no? De tal manera que queda claro que este sistema solo tiene spin, ¿no? Esto es para qué. S sería igual a S1 más S2, ¿no? Entonces dejemos más bien acá una S grande, que me parece que queda mejor, ¿no? En todas partes así. Mejor así, ¿no? Porque solo tenemos spin. Entonces este S es S1 más S2. Y por lo tanto la función de onda que está acá a la izquierda, ¿cierto? En la base acoplada la llamamos un key, que es S mayúscula, depende de S mayúscula y de MS mayúscula, ¿no? Y ese key se puede calcular, o este espinor se puede calcular como el producto tensorial entre estos dos espinores. Este espinor que está acá por el otro espinor que tiene M2. Donde, de nuevo, esta notación abreviada que yo puse aquí significa tres cosas, ¿no? Significa primero el producto usual entre dos espinores. El producto usual entre dos espinores. Es decir, acá ustedes solo multiplican este key por este otro key que está acá. El producto usual entre dos espinores por los coeficientes de Sled-Jordan. Los coeficientes de Sled-Jordan. Aquí faltó poner SMS. Y además con una suma de tal forma que se satisface que MS es igual a M1 más M2. Entonces miren que este producto tensorial significa tres cosas, ¿no? Producto usual de espinores, multiplicación por los coeficientes de Sled-Jordan y suma sobre la componente Z de las dos partículas de tal forma que MS tiene que ser igual a M1 más M2. De esta manera encontramos precisamente la función de onda en su representación matricial, pero en la base acoplada, que es la base que nos interesa a nosotros. No nos interesa la base desacoplada porque el término de interacción para el charmonium está precisamente en el taller, ¿no? Yo les dejé acá el taller. El término de interacción entre un quark charm y un antiquark, un anticharm, tiene esta estructura que está aquí. Miren que es el producto punto entre las matrices de Pauli para la partícula 1 y para la partícula 2. Estos son vectores en tres dimensiones, ¿cierto? O sea, tienen una componente de X, Y, Z, y este es el producto punto entre esos dos. Pero recuerden que los operadores de spin son proporcionales a las matrices de Pauli, entonces ustedes pueden escribir esto en términos de un producto interno de las matrices de los operadores spin, ¿no? Acá les sale un número multiplicado por S1.S2. Y además, esto que está aquí, este término, lo pueden escribir en términos de los operadores que están acá a la derecha, S cuadrado, S1 cuadrado y S2 al cuadrado. A esa fórmula se le conoce como fórmula de Landé y bueno, ustedes la tienen que deducir en el taller, aunque después yo se las doy explícitamente en un problema, ¿no? Cuando calculemos la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno o también un cálculo que vamos a hacer con el efecto Zeeman anómalo. En todo caso, tenemos que el estado cuántico en la base acoplada para el sistema de dos quarks se tiene que escribir así. No lo podemos hacer en la base desacoplada por el término de interacción que tenemos en el hamiltoniano. ¿Sí o no? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto?
Miren que esta información que les estoy dando es para que revisen el taller. En el taller hay precisamente este problema que sería bueno que lo revisaran porque seguramente les pregunto algo así en el parcial, ¿no? No solo el problema 4, sino todos los problemas que están aquí. Revísenlos porque el parcial sale de lo que está acá, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta acerca de esto que les acabo de decir o es completamente claro. Yo entendí, profe. ¿Sí? ¿Y los demás cómo van? ¿Están muy perdidos o están entendiendo absolutamente todo? Bueno, entonces, si no hay preguntas, hoy voy a dejar la clase aquí, no la voy a dejar tan larga, porque tengo ahorita que reunirme, tengo una reunión ahorita más tarde, entonces voy a pausar aquí la clase.